Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Shaquille y Finger. No solo eso, sino que además siguen vivos. Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad. Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor. Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos jetpacks de bronce. En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros. Profesor Dinosaurio, experto en criptosería, paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores. Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela. Que te trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto. ¿Me estás tomando el pelo? Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos. Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas. ¿Cuál de las 7 reseñas que escribí hoy podremos grabar? Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño. Júntense en todos que yo saco la foto oficial. Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Buenas noches y bienvenidos al programa número 319 de Perdidos en el Éter. Wow. Profesor Dinosaurio, qué hermoso disfraz de Tinky Winky que tiene. Muchas gracias, igualmente. Su mazo de Vultan quedó muy bien. Viste, me disfracé del príncipe Vultan de Flash Gordon, pero en realidad no fui yo el que se quiso disfrazar de esto. Fue Brian, mi barba, que se quería disfrazar de Brian Blessed. Sí, por el cual se puso el nombre, pero yo le dije, Brian, no nos podemos vestir de un señor de camisa y saco porque no queda. Entonces me disfracé de Brian Blessed, disfrazado de Vultan, haciendo de Vultan, y por suerte hay calefacción acá porque estoy con esta shortcito que tiene Vultan y sandalias, si no afuera estaría. Después, mira, por suerte hay calefacción de los lados porque si no yo me estaría muriendo de calor. Sí, está tu mamá ya disfrazada de Dorothy. Y está con Ludwig, que es uno de los monos murciélagos, pero hace un rato se cambió y tenía un disfraz del hombre hojalata. Antes tenía uno del espantapájaros y después tenía uno de Toto, el perrito. ¿Y de qué está Leia? Glinda. De Glinda, la bruja buena del este. ¿Era del este, Glinda? No sé, es celeste, eso es. Anteriormente conocida como Galinda. No es celeste. Turquesa. Es celeste turquesoide. Es rosa. No, es celeste, preguntale a Vero. ¿Cuántos trajes se ha hecho de eso? Claro. Bien, este programa de hoy, como habrán podido ver, hablando de damas y brujas y eso, yo no sabía de qué hacer el programa esta semana. Y se me ocurrió hablar de Bernie Wrightson, que no sé si lo conoces, pero era un dibujante de historietas, que era muy famoso por sus cómics de terror. Sí. ¿Lo conoces? No. Bueno, entonces dijiste que sí. No, dije que sí, que era famoso por el terror. Y de hecho murió el año pasado y por temas de calendario o lo que fuera, no hicimos su biografía como siempre. Pero después me di cuenta de una cosa. Siempre estamos hablando de autores varones acá. Y no es como que no hubiera autoras mujeres sobre las cuales hablar. Hemos hecho, no autora, pero sí autora porque era guionista. Hemos hecho la biografía de Carrie Fisher cuando murió, la de Úrsula K. Le Guin cuando falleció. Hablamos de Ramona Fradón, que no falleció por suerte el año pasado o el otro. Pero bueno, hay que hablar más de autoras mujeres y no es como que falte. Y dije, Bernie Wrightson era muy famoso por hacer Frankenstein.
Entonces, ¿por qué no hacemos la biografía de Mary Wollstonecraft? Es que es difícil decir eso. Mary Wollstonecraft Shelley. La autora, más conocida como Mary Shelley, pero a mí me gusta Wollstonecraft, como suena, que era el apellido de su mamá. ¿Viste esa costumbre que tienen de poner de segundo nombre? Sí, Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy. Exacto, se ve que en este caso... Pero John F. Kennedy era el segundo nombre, F era el segundo nombre. Fitzgerald. ¿Es el apellido de mamá? ¿Es el apellido de mamá? No sé de dónde sale esa costumbre, la tendré que investigar. Ojo que investigando para esta biografía, averiguó un par de cosas sobre la historia británica que no tenía muy claras. Pero bueno, además su mamá era una persona importante en su propio mérito. La mamá era una autora política y feminista. Y el padre también era un autor político. Ahora vamos a hablar un poco de su familia, aunque sea al pasar, pero bueno, vamos a hablar de ella, de su carrera. Bueno, su marido también, Percy B.C. Shelley, también fue un poeta súper influyente para muchas cosas. Y bueno, una historia medio sórdida entre los dos. Sí. Y también con desgracias por hijos que se mueren en los primeros días de nacido, embarazos perdidos. Sí, no. Cosas hermosas del siglo XIX. Pum para arriba. Bueno, y además que Mary Shelley es... como para no ser autora de historia de terror. Y de ciencia ficción. Porque Frankenstein es una obra de ciencia ficción. Ella se inspiró en los últimos avances de la ciencia de Galván sobre reanimación de músculos con electricidad. Así que también es ciencia ficción, Frankenstein. Así que, antes de empezar, hay que hacer el disclaimer. El monstruo de Frankenstein es el nombre del monstruo. Frankenstein es el doctor. Frankenstein es el doctor. El monstruo se llama la criatura en realidad. Nunca se le denomina monstruo, si no me equivoco en el libro. Es la criatura. Sí, solo que la horda de campesinos que quería decir, hacer el monstruo de Frankenstein, te dice el monstruo. Yo voy a confesar una cosa, yo nunca leí el libro. Yo tampoco. Muchas de las cosas como la horda de campesinos, no sé si la horda de campesinos en particular, pero muchas de las cosas que tenemos en la cabeza sobre Frankenstein son de las adaptaciones. Por ejemplo, el hecho de que estuviera hecho de cadáveres, creo que no es del libro. Creo que el libro está hecho artificial, pero no de cadáveres. Los campesinos, la electricidad no, pero... A ver, tendría que leer el libro para opinar de eso. Hoy no estamos acá para hablar específicamente de Frankenstein. Vamos a hablar un poquito, obviamente, pero sino de la autora. Profesor, hablando de bestias y monstruos, está abierto... me asusté. No, eso ya le va a tocar. Está abierto Bestiario Bar de nuestros amigos de Bestiario, la cervecería ex Los Horneros también, que está en Libertad 2464, esquina Boulevard Artigas. Está muy lindo el lugar, abierto de lunes a sábados, a partir de las 19 horas, creo, de las 17, no me acuerdo. Estábamos mirando las fotos de la comida acá, de un sándwich de pulled pork, que es un cerdo que se cocina mucho. Sí, el pulled pork es un cerdo que se cocina mucho para que después se deshaga como en hilos, con unas ricas papas tipo caseras, que pueden ser caseras, burger también, y las empanadas. Yo no comí nada todavía, pero la vi pasar por enfrente mío la comida el otro día, y todo tenía una pinta muy rica, y hay opciones veganas y vegetarianas también. Así que puede ir cualquiera por ahí, por supuesto, a tomar cervezas. Vegetarianas solo comen viejos. Vegetarianas. Además de cerveza y vino, porque ellos saben mucho de vino, y tienen para el que le guste el vino, pueden tomarse una copa de vino, no sé qué. Y para el que no sepa mucho de vino, puede pedir un tasting, varios vasos pequeños de diferentes tipos de vino, para que pruebes qué tipo de vino te pueda gustar. Yo no soy muy de vino, pero a alguien puede interesarle. Ahora sí, te voy a pedir las vías de comunicación. Tengo que mantener todas mis fuerzas internas para no tirarte la cabeza al disfraz de Tinky Winky por la cabeza. Que aparte le pusimos un micrófono adentro, para que se escuche bien. No, mi cara sobresale por el micrófono. Ah, bien. Suena como que no sabemos lo que estamos diciendo, pero les aseguramos que estamos disfrazados de verdad. No es una fantasía. Miren, esta es mi masa golpeando la mesa. Y es la cabeza de Tinky Winky. Y le estoy sobando la panza de televisión acá. Profesor, las vías de comunicación. ¿Cuál es nuestro Twitter? Lo dice acá en mi panza. Sale en su panza, pero ¿querés que le lea de tu panza? Bueno, el Twitter es Perdidos Éter. El Instagram también es Perdidos Éter. El Facebook es Radio Éter, o buscan Perdidos Éter. Nos encuentran en radioéter.tk, que es el blog. Perdidoseleta@gmail es el mail, por si alguien quiere mandarnos un mail.
Y perdidosenletra.evox.com es nuestro lugar central para los audios, pero nos encuentran en YouTube, Spotify, Google Play, Apple Podcast, TuneIn Radio, Stitcher, Spreaker, Mucher, Kuncher, Pluster, todos los lugares de podcast. Inventé un para ahí. ¿Cuál será? Mira, tomá. Para hacer eso, un sticker de solo de... En mi casco. Sí. En mi casco. Vamos a leer algunos mensajes. Vamos a arrancar por un mensaje que tenemos acá de Monsieur Chapeau. Monsieur Chapeau dice sobre el programa 315, otro gran programa, 314, perdón, que era el de los piratas, el de los piratas judíos y eso. Sí. Otro gran programa desde la Cyberpunk latinoamericana, América Latina. Quería recomendar el podcast Historia del Mundo de Diana Uribe. Verán que es un deleite de erudición. Saludos desde el sur. Pero Monsieur Chapeau, ¿en qué país estás? ¿Cuál es la Cyberpunk América Latina? Mira, ¿desde el sur de qué? Mira, si estamos hablando del sur de Uruguay, en América Latina... Solo puede ser un pedazo de Argentina y un pedazo de Chile. Sí. El único hay al sur de Uruguay. Pero ciudades más pobladas en esos lados... Creo, a ver, está Buenos Aires, que está más al sur de Uruguay. Bueno, sí, está ahí, un montón de ciudades. No, Buenos Aires está más al norte, como te digo. ¿Sí? Sí. Bueno, está, pero hay varias ciudades más en la provincia de Buenos Aires y más abajo. No, sí, pero grandes... Bahía Blanca. Bueno, Santiago no estamos al sur. Creo que sí. Santiago estamos al sur, me parece. Madrid, Puerto Madryn. Bueno, sí, de Ushuaia, sí, Puerto Stanley. Punta Arenas. Puerto Stanley es en las Falklands. Sí. O las Malvinas. Sí. Para los amigos argentinos. Para los amigos argentinos son las más lindas y es Puerto Argentino. Las más lindas te salió. Las Malvinas y es Puerto Argentino. ¿Puerto Argentino o Puerto Argentina? Puerto Argentino. Para mí son las para mí y para el resto del mundo son Puerto la Argentina. Y por bueno, no sabemos dónde está Monsieur Chapeau, pero muchas gracias, vamos a bichar ese podcast. ¿Por qué están las Falklands? No sé. Después, sobre el programa de Stan Lee, nos habla de los dos mensajes. Chris, que de hecho estuvo por acá el otro día. Dejando en evidencia que Stan no tiene todos los Vengadores en el equipo. Sí. Si no me preguntas, Sí, eso fue una frase que yo resistí a escribir en el guión, porque dije, no, es de mal gusto, y después me salió solita en la grabación. No tiene todos los Vengadores en el equipo. Sí, no está bueno burlarse de un señor que no está bien. Después Robert nos dice sobre el programa 318, me debería dar también Stan Lee, me debería dar lástima el hombre, pero después de lo que aprendí de sus manejes con los creativos posta, no se eche. El que mal anda, mal acaba. La verdad que no sé, Robert. A mí me da lástima porque, bueno, sí hizo alguna cagada Stan Lee en su vida, pero tal, es un señor mayor y no está bueno lo que le está pasando. Después sobre el 315, que fue el de Iron Fist, nos habla Son Politicón, el animal político. Hola, saludos de Buenos Aires. Muy buena reseña. Me gustó más la segunda temporada que la primera. Coincido igual que la primera tiene más historia, con un guión, pero en esta última temporada hay más acción acompañada de unas coreografías de acción y superando la primera. Además, las relaciones entre Dani y sus amigos me gustaron. Ay, Dani y sus amigos, es un grupo de... programa, sí. Es un programa tipo... de luz. Sí. Me gustaron menos con Joy, que empieza siendo mal y luego vuelve a ser buena. Me gustaron, menos con Joy. Le faltó una coma, creo. Ah. Sí. Las relaciones entre sus amigos me gustaron, menos con Joy. Que empieza siendo mala y luego vuelve a ser buena, pero no se la juega. En cuanto al villano, Davos no me conformó, ya que hubiesen desarrollado con Dani con el traje ocupando el lugar vacío que dijo Matt que le dio la posta. Por último, aprendieron a cortar la serie en menos capítulos y al final de la serie fue lo mejor. Sí, acortaron tanto la serie que la cancelaron. Cancelaron Iron Fist y cancelaron Luke Cage. Todos esperamos que sea porque se mudan al sistema de streaming de Disney, que es el año que viene, y B, porque van a hacer Heroes for Hire. Lo que no sé es cómo harían Heroes for Hire después de lo que pasó con Luke Cage quedando como líder mafioso de Harlem al final. No sé. Hablando de Netflix, lo deberíamos decir al final del programa, pero la semana que viene estamos reseñando con Ezequiel Daredevil temporada 3, que ya fue mirada y está bastante buena. Vamos entonces a hablar de la vida de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft Shelley. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Siouxsie and the Banshees. Siouxsie and the Banshees en realidad se pronuncia. Haciendo Jigsaw Feeling, sentimiento de puzzle. Me pareció que estaba muy buena para hablar de Frankenstein. Porque Frankenstein es un puzzle, el monstruo de Frankenstein es un puzzle. Sí, no Frankenstein, el monstruo, sí.
Vamos con eso. Me encanta como lo dije hace 10 minutos. Sí, pero bueno, uno cae en malos hábitos. Sí. Vamos a escuchar a Susie and the Banshees haciendo Shakes of Feeling y luego sí, el Titanes sobre Mary Wollstonecraft Shelley. Perdidos en el éter. Titanes, porque no son dioses, pero están a la altura. Comencemos entonces de Titanes sobre Mary Wollstonecraft Shelley, que cuantas más veces digo Wollstonecraft en voz alta, mejor lo digo, y suena como mejor que Lovecraft. Sí. You have Lovecraft, I have Wollstonecraft. Suena, Kraftwerk. Podría haber pasado Wollstonecraft. De hecho, Susie and the Banshees... Susie and the Banshees hizo un cover de Hall of Mirrors de Kraftwerk, así que podría haber pasado eso. Y quizás lo estamos escuchando de fondo. Están peleando los dos gatos negros acá. Está peleando el gato, el mono, sí. El mono murciélago contra el murciélago. Estamos escuchando a Susie and the Banshees de fondo. Una de las bandas favoritas de tu tío Daniel, por cierto. Bueno, Mary Shelley, nacida como Mary Wollstonecraft Godwin, su apellido era Godwin, el de su padre, nació en Somerstown, Londres, en 1797. Fue la segunda hija de la filósofa feminista, educadora y escritora Mary Wollstonecraft, y la primera hija del filósofo, novelista y periodista William Godwin, que era uno de los radicales en Inglaterra. ¿Qué es un radical en Inglaterra? No es que surfeaba o hacía skate. Radical en las fines de los siglos XVIII y principios del XIX quería decir los que proponían una reforma democrática en lo que luego se convirtió en el movimiento radical en el Parlamento del Reino Unido, de Inglaterra. Históricamente el radicalismo empezó en el Reino Unido con soporte político para una reforma radical del sistema electoral, pero para que más personas pudieran votar, ¿verdad? Pero luego también se expandió. Algunas personas también querían que se convirtiera en una república, que se abolieran los títulos nobiliarios, que se redistribuyera la propiedad y hubiera libertad de prensa. Cosas comunistas. Cosas comunistas. Bueno, uno de los radicales y admirador del padre de Mary Shelley era Percy Shelley, y sus escritos inspiraron a Marx, los de Percy Shelley. Cosas comunistas. Exacto. También son los comunistas que están en la isla del Antártico, sí, peleando para destruirnos. Sí. William Godwin además era lo que se llamaba un dissenter o un disidente en español, aunque no es la traducción literal, a veces discrepante o discordante, que eran las personas que no se alineaban con la Iglesia de Inglaterra, con la Church of England. Originalmente eran católicos de Inglaterra y Gales e Irlanda, pero también en algún otro tipo de disidente protestante o eso. En este caso él era, de hecho su padre, el abuelo de Mary, era un pastor, un reverendo. Un reverendo, pero digo... Un reverendo. A los 11 días del nacimiento de Mary Godwin, Mary Wollstonecraft muere de lo que se llama fiebre de puerperio. Me imagino que una infección... del puerperio. Claro, pero imagino que alguna infección del parto que terminó en una fiebre que lo mató. Godwin siguió criando a Mary, quedó solo para criar a Mary, pero también estaba su media hermana, Fanny Imlay, que era la hija ilegítima de Wollstonecraft, con un diplomático norteamericano y especulador llamado Gilbert Imlay, especulador económico, ¿no? Un año luego de la muerte de Wollstonecraft, Godwin publicó las memorias, sus memorias de Wollstonecraft, que eran memorias de la autora de una vindicación de los derechos de la mujer, que era uno de sus libros. Eso fue en 1798, o sea, sí, un año después del nacimiento de Mary Wollstonecraft Shelley, de la hija. Era un tributo sincero y con compasión a la memoria de la mujer, pero como revelaban los aferros románticos que había tenido Wollstonecraft y su hija ilegítima, fueron vistos por la pacata sociedad previctoriana como algo muy choqueante. Mientras crecía, Mary Godwin leyó las memorias y los otros libros de su madre
y se crió admirando la figura de su madre. William Godwin, como dijimos, crió a ambas hijas de Mary, su hija y su hijastra en este caso, pero luego se casó con Mary Jane Godwin, que había nacido como Mary Bayall, pero se había casado con un señor de apellido Clermont, que había fallecido también un tiempo después. Se casó con él, con Godwin, en 1801, trayendo a otras dos hijas ilegítimas. Yo igual no entiendo por qué son ilegítimas si estaba casado con tal Clermont. Bueno, pero no importa. Uno era Charles Golis Clermont y la otra era Clara Mary Jane, o Claire, como le decían, Clermont. Luego también tuvieron un hijo entre ellos, William Godwin Jr., que terminó siendo que la familia eran 5 en total. Algunos eran hijos, hermanos de sangre, y otros políticos, ¿verdad? No, medio hermanos. Medio hermanos. Sí, Los políticos es cuando tú. Bueno, pero las hijas de Mary Jane Godwin son hermanas políticas de Mary Wollstonecraft Shelley y de Fanny Imlay. Es un quilombo de gente esto. Crecieron en la casa de los. Es lo que pasa con esta familia. Nunca sé cuál es mi primo segundo y cuál es mi primo. Y tipo, no conozco a todos tus primos. Esto es peor igual. Crecieron en la casa de los Godwin, presididos por una pintura de Mary Wollstonecraft que estaba en el estudio de William Godwin. Una familia poco convencional, con idealismo político, pero graves problemas financieros. Como todos los comunistas. Esto llevó a que la vida de Mary fuera poco convencional. Sus primeros años, según las memorias de una de la ama de llaves, igual tenían ama de llaves, ¿eh? Estaban mal, pero tenían ama de llaves. Económicamente. Una tal Louisa Jones tuvo una infancia feliz, Mary Godwin, pero su padre estaba profundamente endeudado y creía que no podía criar a las hijas solo. Por eso se casó con Mary Jane Clermont, con Mary Jane Bayall, y trajo los hijos. Esta mujer parece que tenía un temperamento muy alborotado y era muy peleadora, pero Godwin la amaba y el matrimonio fue un éxito. Mary Godwin, la futura Mary Shelley, opina Leia por ahí, por otro lado odiaba a su madrastra. Dice el biógrafo de William Godwin, un tal Charles Keegan Paul, que quizás la nueva señora Godwin prefería a sus hijos por encima de los de la fallecida Mary Wollstonecraft. Era una figura difícil con la cual era difícil competir. El nuevo matrimonio Godwin comenzó una editorial llamada M.J. Goldwyn, por el nombre de ella en realidad, que vendía libros de niños, papelería, mapas y juegos. Que imagino un juego de mesa. Dados. ¿Qué tendría? Sí, dados, cartas, qué sé yo. Juego de rol. Juego de rol, sí. Sin embargo, al negocio no le iba bien y Godwin tenía que pedir prestado dinero, mucho dinero, para continuar con el negocio. Seguía pidiendo prestado para pagar préstamos anteriores, la clásica bicicleta, y esto hacía que los problemas fueran todavía peores. Para 1809 el negocio estaba a punto de quebrar del todo y estaba muy desesperado. Pero se salvó de la prisión para deudores. ¿Te acuerdas que en esa época podías ir en cana por las deudas, para pagar las deudas? Por uno de sus admiradores filosóficos y políticos, un señor llamado Francis Place, entre otros, que le prestaron más dinero. En ese caso no eran préstamos que debería devolver, me imagino, necesariamente. Mary Godwin obtuvo poca educación formal e institucional, pero su padre la tutorió en un montón de materias. Los llevaba a todos los chicos a paseos educativos y tenían acceso a su amplia biblioteca y a muchos de los intelectuales que lo visitaban, incluyendo al poeta romántico Samuel Taylor Coleridge y al ex vicepresidente de Estados Unidos, Aaron Burr. Mucho gusto ese, pero... No, sí lo conozco. Samuel Coleridge sí, Aaron Burr yo no. No, Aaron Burr sí. A Taylor Coleridge no. Decía,
le dio la mayor parte de su educación en la casa, pero además a todos los niños los influyó para que tuvieran sus aptitudes e imaginaciones fueran explotadas, y a Mary Godwin le ayudó a que tuviera confianza en su propia agencia, en su propio poder y responsabilidad para efectuar cambio como una activista en una sociedad que estaba en transición, a pesar de que era una sociedad bastante pacata. Decía... De vuelta, segunda vez. ¿No te gusta la palabra? Me gusta, sí. Me gusta demasiado, es como odre, se usa muy poco. Tuvo formación en historia antigua y moderna, mitología, literatura, la Biblia. Tenía instructores que la visitaban para darle lecciones de arte y de francés. Estudió latín, algo que pocas chicas estudiaban. De la gente que hacía educación, ¿no? Y fue a obras de teatro para grandes y conferencias con su padre y familia. Adoptó la disciplina diaria que tenía el padre de pasar toda la mañana en su estudio escribiendo y leyendo, y a lo largo de toda su vida siguió estudiando muchas materias. Fue muy versada en italiano y francés, además de latín, griego y un poco de español. Una educación redondita. Sin embargo, Godwin admitió que no estaba educando a los hijos, hijastros, lo que fueran, de acuerdo exactamente a la filosofía de Mary Wollstonecraft, su esposa fallecida, como en sus trabajos como la reivindicación de los derechos de la mujer. Pero Mary Godwin igual recibió una educación avanzada e inusual para una chica de la época. También fue apenas 7 meses a una escuela para hijas de los Dissenters en Ramsgate, en Inglaterra, donde estuvo en una especie de balneario donde fue a tratarse con agua de mar una infección que le había salido en un brazo. También fue una escuela de modales para señoritas. Dijimos que su madrastra tuvieron una relación bastante complicada, pero también proveyó otro modelo de personalidad poco tradicional para la época, porque era escritora también, ocasionalmente, y era una de las dueñas de la editorial de la familia, algo que no era normal que las mujeres manejaran un negocio. Y como dijimos también, muchos autores importantes, también científicos, reformadores políticos de la época, de muchos tipos de ideas, visitaban su casa y todos recibían una educación que pocas chicas, la mayoría de chicas recibían, y muchos muchachos tampoco. En esa época, la mayoría de la gente no recibía una educación de esa manera. En junio de 1812, una Mary que tenía para este momento 15 años, el padre la manda a quedarse con otra familia de dissenters del político radical también, como él, William Baxter, cerca de Dundee, Escocia. Muchos de los biógrafos piensan que la mandó para Escocia por su salud, pero también para alejarla de la parte de los negocios que involucraba los préstamos y eso, y las desgracias familiares por la falta de dinero. Pero también para que se viera expuesta a las políticas radicales de la gente como Baxter. A Mary le gustó la zona campestre donde estaba la casa de Baxter y la compañía de sus hijas, de sus 4 hijas. Estuvo unos meses allí y luego en el verano del norte de 1813 volvió para quedarse otros 10 meses. En la introducción de la edición de 1831 de Frankenstein recordó: escribía entonces, pero de una manera muy casual. Fue bajo los árboles de los campos de Baxter, cerca de las montañas que había allí, que mis verdaderas composiciones, los verdaderos vuelos de mi imaginación, nacieron y fueron criados. Decía que en 1812, cuando volvieron en el medio de las 2 visitas, se fue con Christina Baxter, una de las hijas de Baxter, a Londres, a la casa de su padre, y al día siguiente, el 11 de noviembre de 1812, conoció a Percy Bysshe Shelley y a su esposa, Harriet, en la casa de los Godwin. El padre de Percy Bysshe Shelley, Sir Timothy Shelley, Sir Timothy, era un baronet, que era un varoncito. Un pequeño varón. Pues baronet es eso. O sea, viene del francés, baronet. Exacto. Baronet es un título, acordemos que las cortes británicas hablaron francés mucho tiempo. Baronet es un título menor de nobleza que está apenas por los del caballero, pero que se les dice Sir también a ellos.
y no son pares, no son peers, no pueden acceder a la Cámara de los Lords. Sí era de los comunes. De hecho, Sir Timothy fue miembro del Parlamento, el padre de Percy Shelley. Lo había heredado de su padre, B.C. Shelley, de donde saca su nombre Percy, su segundo nombre, que había recibido el título a fines del siglo XVIII. Esta práctica de dar las baroneterías, como se digan, fue introducida en el siglo XIV Baroneteados. y fue utilizado luego en el siglo XVII por James I de Inglaterra para recaudar fondos. Eran esos títulos de mierda que le daban a algún rico para que se sintiera. Bueno, ahí conoció a Percy Shelley, como decíamos. En el intervalo en que se conocen ahí, las búsquedas intelectuales que tenía Percy Shelley, que además dijo que le iba a prestar dinero para las deudas al padre de Mary, a William Godwin, hicieron que toda la familia Godwin lo admirara y lo apreciara. Una vez más, cuando volvió de su segunda visita a Escocia, Mary se volvió a juntar con Percy Shelley y se encontraban muchas veces frente a la tumba de su mamá, de Mary Wollstonecraft. De hecho, muchas personas dicen que Mary perdió su virginidad sobre la tumba de la mamá. That is fucking metal goth. Qué hermoso, pero está... Serás goth, pero nunca serás goth como Mary Shelley perdiendo la virginidad sobre la tumba de su mamá. Y a la madre no le hubiera importado. ¿Quién sabe? Eso fue en el cementerio de la iglesia San Pancras y se enamoraron. Acá tenemos un problemita. Percy Shelley le lleva un par de años, lleva 5 años, o sea que Mary tiene 16 acá y él tiene 21. En la época victoriana, nadie le importa. Y Percy Shelley está casado. Ah, ok, eso sí le importa a la gente de la época victoriana. Y su esposa Harriet está embarazada. Ah, preciso pibe. La vida de Percy Shelley es súper interesante en su propio mérito. Pero ese tipo es muy interesante también. Como dije, sus escritos inspiraron a Marx. Su actitud pacifista... Percy Shelley, no Mary Shelley. Dije Percy. Dijiste Mary. Bueno, Percy Shelley. Los escritos de Percy Shelley pacifistas inspiraron a Gandhi, que lo citaba muchas veces, y Gandhi a su vez inspiró a Martin Luther King. Hablando de figuras problemáticas, Gandhi. Qué irónico, Gandhi inspirado por un escritor inglés. Pero era un escritor pacifista. Gandhi admiraba a los ingleses, recordemos eso. Sí. Quería libertad para la India, pero los admiraba. Pero bueno, digamos, todo este tema, ahí tiene un montón de quilombos más con otras minas que ha tenido Percy Shelley. Gandhi era un quilombo. No, hablando de Percy Shelley. Bueno, pero Gandhi también era un quilombo. Se enamoraron y Mary Shelley luego escribió en sus diarios, escribió diarios bastante detallados, este periodo de su vida como una juventud sin ninguna preocupación ni miedo. Claro, porque estaba acostándote con el marido de otra mina. Y Percy Shelley la elogió por los salvajes y sublimes sentimientos irresistibles que tenía, cartas que le escribía. Encontraron en el uno del otro sus parejas ideales. Ahora con casi 17 Godwin la describe en uno de sus escritos como una niña del amor y la luz, y también se impulsaba el uno al otro a seguir estudiando y a escribiendo. Percy Shelley ya estaba separado de su esposa y visitando regularmente a la familia Godwin porque tenían sus modelos políticos similares. Estas políticas radicales de Percy Shelley lo habían alienado de su familia rica y aristocrática. Ellos querían seguir los modelos tradicionales de los aristócratas terratenientes y él quería donar grandes partes de la fortuna a la caridad para ayudar a las personas menos privilegiadas. Sin embargo, tenía entonces, por estos problemas, dificultades para acceder al dinero de su familia hasta que heredara la fortuna, o sea que la quedara Sir Timothy. Spoiler, Sir Timothy demora mucho en quedarla. Qué manera de cagar los planes. Sí. Porque todo eso es Sir Timothy que les demora en quedarla. Sir Timothy no quería que Percy gastara. Percy era el más grande de 6 hermanos, que en realidad eran todas hermanas menos el hermano más chico. Y Sir Timothy no quería que Percy gastara su dinero en proyectos de justicia política. Luego de varios meses de promesas, Shelley anunció que no podía
pagar todas las deudas de Godwin. Godwin estaba enojado y se sentía traicionado. Mary y Percy siguieron encontrándose en secreto y el 26 de junio de 1814 declararon su amor públicamente porque ya no podían esconder su pasión ardiente. Sí. Esto lo llevó a un momento de sublime y voluptuosa emoción, y acá cuando decíamos que pasó en el cementerio, en la tumba y todo eso. Lamentablemente el padre de Mary no aprobaba de la relación porque este tipo no le había pagado las deudas. Supuestamente decía que era para salvar la reputación inmaculada de su hija, un tipo casado, no sé qué, pero quién sabe que no fuera por el dinero. Pero Mary en realidad estaba inspirada por los argumentos en contra del matrimonio y la monogamia que hacía su propio padre y su propia madre en sus escritos. Así que los crías de esa manera y se te rebelan, te salen comunistas y te quejas. A las 5 de la mañana del 28 de julio de 1814, la pareja se fugó yéndose a Francia con una de las hermanastras de Mary, Claire Clermont, dejando atrás al hijo de Percy y a su esposa embarazada. Flor de ficha el Percy. Sí. Es un ejemplo de persona, es un especial, es un chorizo cautiverio extra. Sí. Llegaron a Calais, que es lo que está del otro lado del canal de Calais, no se dice Calais. Luego fueron a París y en una combinación de burro, mula, carruaje y a pie atravesaron una Francia recientemente destrozada por la guerra napoleónica, llegando a Suiza. Escribieron amplios diarios sobre los viajes y Mary escribió sobre Francia. La desesperación de sus habitantes cuyas casas han sido quemadas, su ganado matado, asesinado y toda su riqueza destruida ha dado un nuevo impulso al odio que siento por la guerra. Mientras viajaban leían en voz alta escritos de diferentes autores como Shakespeare o la madre de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft. Llevaban sus diarios en conjunto y siguieron escribiendo. En Lucerna, en Suiza, como no tenían un sope, tuvieron que volver. Viajaron por el río Rin, llegaron al puerto neerlandés de Marsluis y luego navegaron a Gravesend, Kent, el 13 de septiembre de 1814. Aquí tenemos una situación que se complica todavía más. Qué hermoso. Mary, todavía Godwin, estaba embarazada. Fue durante el viaje o antes, no se sabe. Una fichita de Percy Shelley. Sí. No tenían un peso. Y para la sorpresa de Mary, su padre no quería saber de nada de ella. Se mudaron junto a Claire a una casa, un apartamento en Somerstown donde estaban, y luego en Nelson Square. Yo estoy sospechando acá que la hermanastra de Mary algo tenía con alguno de ellos también. ¿Qué es esto de andar arrastrando para todos lados? Sí. No sé. Siguieron escribiendo y leyendo mucho y juntándose con los amigos de Percy Shelley, tales como Thomas Jefferson Hogg o el escritor Thomas Love Peacock. Percy Shelley a veces se iba de la casa durante largos periodos de tiempo, cortos periodos de tiempo, perdón, para esquivar a sus acreedores. Esto me recuerda a un cuento que me hicieron en Londres, el guía del tour, que era un tour de los Beatles en realidad, pero aprovechaba para contar cosas de otros rockeros. De otros rockeros. Y nos mostró un apartamento con un caño que bajaba de un segundo o tercer piso para un patio, donde supuestamente Keith Richards se bajó una vez por la ventana para escapar de gente a la que le debía plata antes de ser famoso, obviamente. Pero bueno, volviendo. Se escribían cartas, no sé a dónde se iría Percy Shelley, y se escribían cartas el uno al otro contando sus angustias por su separación. Embarazada y muchas veces enferma, Mary Godwin tuvo que lidiar con la alegría de Percy del nacimiento del hijo con la ex mujer, con la mujer, todavía estaban casados, que había quedado embarazada, ¿te acordás? Sí. Precioso Percy. Miento, hoy dije que ya tenía un hijo, no, este es el primero, me equivoqué, perdón. Este es Charles, el hijo
de Percy Shelley. A fines de 1814, y acá tenemos, andaba mucho tiempo por ahí de joda con Claire. Shelley y Claremont eran evidentemente, muy amantes, lo que causó celos de parte de Mary Godwin, de la futura Mary Shelley. Estaba también consolada por las frecuentes visitas de Hogg, a cual al principio no le caía bien, pero luego lo consideró un amigo cercano. Amigo cercano, muy cercano. Consolada. Ay, tenés 13. Percy Shelley aparentemente quería que Mary Godwin y Hogg fueran amantes, y Mary, bueno, no descartó la idea porque creía en el amor libre, pero en realidad solo estaba enamorada de Percy. Y no fue más allá de flirtear, dicen acá. El 22 de febrero de 1815 dio a luz a una niña, una bebé, 2 meses prematura. El 6 de marzo le escribe a Hogg: mi querido Hogg, mi bebé está muerta. Ah, qué preciso comienzo de carta. ¿Cómo andas, querido amigo? Mi bebé se murió. ¿Vendrías por favor a visitarme en cuanto puedas? Necesito verte. No estoy bien. Porque... Qué nonchalant, tipo. Sí. No estoy de todo bien. Puedo haber estado peor. Cuando me acosté estaba bien, me desperté en el medio de la noche para darle de chupar, dice Gibbet Sack. Y parecía estar durmiendo tan apaciblemente que no podía despertarla. Ya estaba muerta, pero no nos dimos cuenta hasta la mañana. Ah, qué horrible, estuviste con un cadáver. Aparentemente murió de convulsiones. Por favor, ven, eres una criatura tan calma. Y Shelley, Percy, tiene miedo de que tenga una fiebre por la leche que me queda porque ahora no soy madre. Y a eso le llamaban ciencia. Sí. La pérdida de su hija le provocó una depresión aguda. O sea, encima que podés tener depresión posparto, además se te muere. Y se vio aquejada por visiones del bebé, pero quedó embarazada nuevamente al poco tiempo y se había recuperado para el verano. Y acá tenemos algo de buena suerte para las finanzas de la familia, que fue que el abuelo de Percy, Sir Vesey, que en ese momento él era el baronet, se ve, la quedó. Ah, por fin. Y le tocó una pensión anual de 1.000 libras a Percy. Yo te iba para comprarte una casa, una mansión. No sé, pero seguramente la malgastaba en vino y porquerías. Musaderas y juego de rol. Laudano y esas drogas que toman. Juego de mesa y musaderas. Laudano no, Láudano, debí decir, ¿no? Laudante. Leudante para las musaderas. Se sabe poco igual de este periodo de la vida porque el diario de Mary Shelley entre 1815 y 1816 se perdió. Ya ahora con plata se fueron de vacaciones a Torquay y luego rentaron una cabaña de 2 pisos en Bishopsgate al borde del Great Windsor Park, Windsor Great Park. El 24 de enero de 1816 Mary dio a luz a su segundo hijo, William, nombrado por su padre, y que muy pronto le pondrían de sobrenombre Wilmouth. En mayo del 16, Mary, Percy y el pequeño William viajaron con Claire a Ginebra, a Suiza, al Lake Geneva, que no es el Lake Geneva de Wisconsin, donde se inventó Dungeons and Dragons, sino es el verdadero lago Ginebra. Sí. Planeaban pasar el verano con su amigo el poeta Lord Byron, nada más y nada menos, que había tenido un reciente romance con Claire y la había dejado embarazada. Fiesta. Llegaron el 14 de mayo a 1826, como dije, al lago Ginebra, donde Mary se hizo llamar Señora Shelley. El 25 de mayo llega Byron con su joven médico amigo John William Polidori, su amigo. Rentaron un lugar llamado Villa Diodati. Su Polidori. Cerca de... Entre comillas Polidori porque no sabemos si... No era el nombre. Llegaron, rentaron la Villa Diodati, cerca del lago, en la aldea de Cologne. Percy alquiló una casita más pequeña llamada Maison Chapuis frente al lago, muy cerca. Pasaron el tiempo escribiendo, andando en barco en el lago, charlando hasta altas horas de la noche. Mary dijo, en uno de sus diarios, en uno de sus escritos de 1831, que fue un verano con un bastante mal clima, muy mojado,
lluvia incesante que nos hacía quedarnos encerrados varios días en la casa. Sentados alrededor del fuego de la villa de Byron, de la villa de Byron, se divirtieron contando historias de fantasmas alemanes o historias alemanas de fantasmas. Hay una diferencia. ¿Los fantasmas alemanes son alemanes que se convirtieron en fantasmas o los fantasmas que se convirtieron en No, alemanes? las historias alemanas de fantasmas son historias alemanas sobre fantasmas. Claro, yo estoy diciendo, pero los fantasmas alemanes, ¿son fantasmas que eran alemanes o son fantasmas que se nacionalizaron? No creo que te puedan nacionalizar si estás muerto. ¿Cómo que no? No sé. A Lord Byron se le ocurrió, ¿por qué no hacemos un concurso de historias de fantasmas? Cada uno de nosotros escribe una y luego elegimos la mejor. Todos los días le preguntaban a Mary si se le había ocurrido una de las historias y todas las mañanas tenía que contestar que no. Durante una de las noches de junio, mientras hablaban de los principios y el fundamento de la vida, Mary dijo... Cosas casuales. Sí. O sea, Quizás... ¿cómo está el clima? Ah, sí, pero los fundamentos de la vida, ¿para qué estamos acá? Quizás pueda reanimarse un cadáver. El galvanismo ha hecho ciertos avances acerca de ese sentido. Era poco después de la medianoche cuando se retiraron a acostar, e incapaz de dormir, Mary se vio poseída por un sueño de su imaginación y se le ocurrió su historia. Por lo general tus sueños son de la imaginación. Escribió: vi un pálido estudiante de las artes prohibidas arrodillado junto a la cosa que había armado. Vi el horrible fantasma de un hombre estirado y luego, por las maquinaciones de un motor poderoso, empezar a mostrar señales de vida y moverse con una molesta y semiviva moción. Esto daba miedo, porque mucho miedo debería dar el efecto de cualquier empresa humana para burlarse del estupendo mecanismo del creador del mundo. Fin cita. Empezó a escribir lo que pensaba que sería una historia corta, pero con el ánimo que le dio Percy, lo expandió a una novela, su primera novela, Frankenstein o El Prometeo Moderno, que fue publicada en 1818. Luego descubriría ese verano en Suiza como el momento en el que salí por primera vez de la infancia a la vida. Mary no tiene 19 años todavía acá. Hay un montón de películas sobre la historia de Frankenstein, Mary Shelley. Hace poco salió una que aparentemente no es muy buena, sobre quién escribió realmente Frankenstein. Mucha gente piensa que fue, o pensó en su momento que fue, Percy Shelley. De hecho se publicó anónimamente originalmente. Sin embargo se sabe que sí hubo una colaboración, pero los expertos hoy día piensan que lo que hizo Percy en realidad fue no más que lo que hace cualquier editor: en prolijarla, sugerir cambios. Aparentemente Mary escribía en un inglés muy anglosajón y Percy sugirió poner términos latinizados aquí y allá. Algunas personas todavía creen hoy día que fue él, pero bueno, está bastante aceptado que fue ella. En septiembre vuelven a Inglaterra y se mudan con Claire, de vuelta a Claire Clairmont, la hermanastra de Mary, a una casa en Bath, donde esperaron mantener en secreto el embarazo de Claire. Porque claro, Mary ya se había ido de la academia, ya todos sabían que estaba embarazada ilegítimamente, pero de Claire querían mantener alguna especie de decoro todavía. En Suiza, Mary había recibido 2 cartas de su media hermana, en realidad esta sí es su media hermana, Fanny, que aludían a una vida triste que estaba teniendo. El 9 de octubre le había escrito una carta alarmante desde Bristol que hizo que Percy Shelley fuera corriendo a buscarla y no la encontró. A la mañana del 10 de octubre, a la mañana por ser argentino, Fanny fue encontrada muerta en la posada de Swansea, junto con una nota de suicidio y una botella de láudano. Justo que hablábamos del láudano. Sí. Qué hermoso. El 9 de noviembre, Harriet Shelley, la esposa de Percy, muy embarazada, se ahogó en el Támesis. Su cuerpo no fue encontrado hasta el 10 de diciembre. El 30 de diciembre, aprovechando esto, Percy y Mary se casaron en la iglesia
de San Mildred en Londres. Y ahora todo ahora mismo tengo posa. todo estaba bien entre padre e hija, entre William Godwin y la ahora Mary Wollstonecraft Shelley. Qué bonito todo esto. Es un precioso ejemplar de ser humano, Percival Shelley. No lo dudo ni por un momento. No se llama Percy, no Percival. Le estaba diciendo Percival. No es Percy. Pero ahora para mí es Percival. Claire Claremont dio a luz el 13 de enero a una bebé, a una niña que primero le pusieron Alba, pero más tarde le cambiaron el nombre por Allegra. Ah, sí, cuando podía hacer eso. No si dice el nombre de tu hijo, ya estaba, no se por todo. Sí. Para la decepción del matrimonio, la corte negó en la primavera de 1817 que Percy Shelley se quedara con la custodia de Charles, su hijo, y su hija Yante. Yante como la luna esa Es una luna de Saturno. que imagino debe ser un personaje de Shakespeare. No, me parece que es un dios griego. También Una personaje de la mitología griega. puede ser. En marzo de 1817, la nueva pareja Shelley se mudó a Albion House en Marlow. Dieron fiestas o reuniones para sus amigos Marianne y Leigh Hunt y escribían también, discutían de política. En el verano de 1817, Mary Shelley terminó Frankenstein y la publicó, como decíamos, en enero de 1818 anónimamente. Decíamos que muchos reseñistas y lectores asumieron que Percy era el autor porque fue publicada con su prefacio, con su prólogo y dedicada a su héroe político William Godwin, el padre de Mary. En ese momento también, cuando estaban en la casa del Támesis, Mary Shelley dio a luz a su tercera hija, Clara, el 2 de septiembre. Tercera y segunda que vive, ¿no? También, mientras estaban en la casa, Mary editó el diario de viaje del paseo continental de 1814, agregando material también que escribió en Suiza en el 16, junto con el poema de Percy Mont Blanc, por la famosa montaña, sí, ¿no? No por las lapiceras, y publicaron un libro llamado La historia de un tour de 6 semanas, en noviembre del 17. El otoño siguiente, Percy Shelley volvió a escapar varias veces de la casa para evitar a los deudores. Acreedores, no deudores, ¿no? Amenazado por la prisión de deudores y la mala salud que tenían y miedo de que perdieran la custodia de los hijos de la pareja, decidieron irse a Italia el 12 de marzo de 1818. ¿Quiénes fueron con ellos? Claire y Alba. Porque sí. No tenían intención de volver. No. Percy Shelley es un sorete, ojo. Sí. Pero con Claire tuvo todo bien y también fue tratar de ayudar a Fanny. Más temprano que tal, no lo logró, ¿no? Apenas llegaron a Italia... Es un sorete, pero cuando intenta ser bien, intenta. No sé. Apenas llegaron a Italia, le entregaron a Alba a Lord Byron, que estaba viviendo en Venecia. Lord Byron accedió a criarla. Vos era tu hija, Lord Byron, siempre y cuando Claire no tuviera más nada que ver con la niña. Los Shelleys, sus hijos y Claire empezaron una existencia nómada, nunca asentándose en un lugar. Fueron acumulando un círculo de amigos y conocidos que viajaban junto a ellos, una especie de circo ambulante. La pareja dedicó su tiempo a escribir, leer, aprender, hacer turismo y socializar. Sin embargo, esta aventura italiana se convirtió en algo negro porque la quedaron los dos botijas. ¡Ah, qué hermoso! Sí. O sea, las que no sobrevive la botija de la familia Shelley. Clara muere en septiembre del 18 en Venecia y William muere en junio del 19 en Roma. Mary se sumerge en una gran depresión nuevamente y se ve aislada de Percy Shelley. Se aísla ella misma, ¿no? Por su depresión. Se mudan a Casa Bertini en Bagni de Lucca, en las laderas de los Apeninos, en un lugar de la Toscana que era muy rico en la historia de Castruccio Castracani. Castruccio Castraperro, ¿se llama? No sé quién es. No sé quién es y no importa, pero era un personaje histórico sobre el cual Mary iba a escribir su propia novela. Luego se mudaron a Venecia para que Claire pudiera estar cerca de la nena Allegra en custodia de Byron. La nena. Sí. Bueno, después pasó esto de la muerte, de los botijas, no sé qué. Y Mary Shelley estaba embarazada de vuelta.
cuarto niño, y sufrió de esa depresión que decíamos, y ese aislamiento de Percy Shelley, que sugieren también que puede haber sido exacerbado por las atracciones que sentía Percy por otras mujeres. Pero bueno, como decíamos, tenían un concepto del amor libre, no sé qué. Yo creo que el que tenía el concepto del amor libre era él, o de ser un sorete infiel, y ella quería creer que tenía ese concepto por los escritos de su madre y su padre, pero no la convencía demasiado. Mary también tuvo ese experimento con Thomas Jefferson Hogg, pero bueno. Mary también se puso impaciente porque Shelley también quería que tuviera más cosas que ver con Claremont, y bueno, yo qué sé. Ella se refugió en sus escritos, pero el nacimiento de su cuarto hijo, Percy Florence Shelley, el 12 de noviembre de 1819, finalmente levantó su ánimo, a pesar de que recordaría a los hijos muertos por toda su vida. Tenés un cuarto hijo que sobrevive el parto, que sobrevive el nacimiento, que sobrevive más días del nacimiento, y le pones por el sorete de tu esposo. Spoiler, Percy Florence vive. Ah, genial. Y vive hasta viejo. Genial. Vive hasta viejo, no tiene hijos propios, pero junto con su esposa, él hereda el título de baronet en un momento, estoy adelantando, y con su esposa adoptan a la sobrina de ella, no tuvieron hijos. Y después el título baronet pasó a un primo de Percy. O sea, no hay ningún descendiente de sangre de Mary Shelley. No. ¿A qué se dedicó Percy Florence? A rascarse el higo. Porque se quedó con las propiedades del abuelo y todo. Y después era presidente de la sociedad de bote y no sé dónde. Y tenía un teatro para matar. No hay registros de que tuviera un laburo de verdad. Pero bueno. Era un magnate de rascarse el higo. Sí, era un ricachón al cohete este tipo, ¿no? Magnate de rascarse el higo. Sí, experto en rascarse el higo. Un Ricardo Ford de la Inglaterra tradicional. Tengo mis medias de comandante puestas. Bueno, tuvo a Percy Florence y recuperó un poquito su espíritu, sus ánimos, ¿verdad? En Italia encontraron los Shelleys, Byron y otros, una libertad política que no encontraban en Inglaterra. A pesar de su asociación de Italia con sus pérdidas personales, Mary encontró un país que los recuerdos pintan como un paraíso, escribiría más adelante. Tuvieron mucha actividad intelectual y creativa ambos dos no se dice. Percy compuso una gran serie de sus poemas importantes. Mary escribió la novela Matilda, la novela histórica Valperga y las obras de teatro Proserpine y Midas. Mary escribió Valperga para ayudar a su padre con sus problemas financieros, o sea que se nota que ya estaba ganando dinero con sus obras porque era una autora respetada. Porque Percy se negaba a ayudarlo con más plata. Si ya lo había dejado medio tirado, sorete. A ver, Percy tiene problemas de plata y encima se niega a ayudar al padre de la mujer. Sí. El abuelo de su hijo. Me parece que lo que aprendemos en esta biografía no solo es que Mary Shelley era una gran mujer, una gran actriz, una gran autora, una gran no sé cuánto, no sé qué. Escritriz. Es que Percy Shelley era un sorete. Era una basura humana. Sí, bueno, hay que filtrarlo por las morales de la época. No, era un sorete. Bueno, depende del caso. ¿Sabes quién era un sorete? ¿Quién? Marx también. Ah, sí, eran todos soretes. En esa época eran todos soretes. Sí. Eran todos extremadamente soretes. Sí. Bueno, Mary estaba enferma mucho tiempo, tenía una inclinación, era depresiva también, además, no una inclinación por la depresión, era depresiva y eso no se te pasa, no había medicaciones como ahora, tenía que lidiar con los intereses de Percy. Recordemos que es el momento en que la heroína era una medicación para la tos. Sí, no sé exactamente acá. Tenía que lidiar con los intereses de Percy en otras mujeres como Sofía Stacy, Emilia Viviani y Jane Williams, encantado, todo eso. De vuelta, ella también formó algunos lazos con otros hombres y mujeres emocionales, dicen, pero bueno, quién sabe. En particular, se juntó con Jane y Edward Williams, a Jane que mencionamos recién, nos envió la pareja, y con un príncipe griego revolucionario llamado Alexandros Mavrocordatos. Bueno, mucho gusto. Pasaron un tiempo en Nápoles, luego fueron a Roma,
la ciudad donde Percy escribió, donde las calles más malvadas están llenas de columnas truncadas, capiteles rotos y relucientes fragmentos de granito y porfiria. Sigue con un poema ahí, Percy, no estamos hablando de Percy. Mary, por su parte, empezó a escribir una novela que no terminó, Valerius, el romano reanimado. ¿Reanimado por qué? Porque muerto y reanimado. Donde el héroe, llamado Valerius obviamente, se resiste a la caída de Roma y a las maquinaciones de los supersticiosos católicos. ¿Cómo se nota que son protestantes? Bueno, estamos yendo un poquito más para adelante. Esta novela la deja de lado cuando murió William, ¿no? Llegaron, dice, vinimos a Italia para mejorar la salud de mi marido, pero el clima italiano me mató 2 niños. Es culpa del clima italiano, obviamente. Sí. Para lidiar con su pena, Shelley escribe la novela corta, The Fields of Fancy, los campos de la imaginación, o de, no sé cómo traducir fancy exactamente, que luego se convirtió en Matilda, donde una joven mujer cuya belleza inspiró un amor incestuoso de su padre, Dios mío, termina cometiendo suicidio. El padre termina cometiendo suicidio para no actuar en base a ese amor pecaminoso que siente por la hija. Y la hija vive el resto de su vida sufriendo por el amor antinatural que inspiré en él. Era una crítica feminista de la sociedad patriarcal, porque Matilda es castigada en el más allá, a pesar de que ella no había hecho nada para provocar los sentimientos del padre. La sociedad patriarcal ha dicho, algo habrá hecho. Siguen las desgracias porque muere Alegra, la hija de Claire. Dios mío, se nos mueren todos. De tifus en un convento en Bañacavallo. ¿Será Bañacavallo eso? No sobrevive nadie en esta familia. Se nos mueren todos. Sí. Nuevamente embarazada, Mary. ¡Ay, Dios mío! Pierde el embarazo con una pérdida de sangre tan grande que casi muere. ¡Vos! ¿Qué? En vez de esperar en esta familia? Para no esperar un doctor, Percy la sentó en una bañera con hielo para parar el sangrado. Un acto que el doctor, que luego la vería, dijo que salvó la vida de Mary. Y esto le llamaban ciencia. ¡Una bien, Percy! No, van 3 que hace bien. ¿De dónde mierda sacan hielo? ¿Lo tienen que traer de las montañas? Chetos. Van 3 que hace bien. Sí, está, pero una bien ese año. Igual, Percy hizo esa bien. Pero ¿qué pasa? Vos tenés una esposa debilitada por un embarazo perdido, con un sangrado importante, deprimida nuevamente. ¿Y qué haces? La confortás. No. No. Percy pasó más tiempo con Jane Williams que con Mary. Qué hermoso. Qué pedazo de ser humano que se escribió muchos poemas en la vila de San Terenzo, donde estaban. San Tereso. Que eran dedicados a Jane más que a Mary. Qué hermoso. Pero bueno, había un lindo clima, no sé qué, y Percy se compró, junto con su amigo Edward, el marido de Jane, un chiche nuevo. Un barco a vela, exactamente. No sé cómo adivinar el barco. ¿Y qué se van a comprar? ¿Un Wii? ¿Se puede comprar un PlayStation 4? Un carruaje sin sí, caballos. Bueno, un carruaje sin caballos. No había todavía carruaje sin caballos. Es el 23, estoy seguro que algo existía. No, 1822. El barco hecho a medida fue diseñado por Daniel Roberts y Edward Trelawney, un admirador de Byron que se les había unido a este circo ambulante en enero del 22. Para julio, en el verano, Percy Shelley, Edward Ellerker Williams y el capitán Daniel Roberts navegaron a la costa de Livorno. Ahí charlaron con Byron y con Leigh Hunt el armar una revista radical llamada El Liberal, The Liberal. El 8 de julio, Edward Williams y Percy empezaron a volver a San Terenzo, donde estaban, con un marinero de 18 años llamado Charles Vivian. ¿Usted sospecha que algo pasara con el marinero de 18 años? Yo sospecho
que algo pasaba con el de 18 años. Es como Batman y Robin. Algo tiene que pasar. No, a mí no me gusta el chiste de Batman y Robin. Es el tema de que Percy es un degenerado. No porque tenga sexo con otros hombres. No, sino es porque Percy es un degenerado. Y un sorete. Es un sorete all round. Nunca llegaron. Qué hermoso. Una carta que llegó a la casa de los Shelley de parte de Hunt del 8 de julio dice: por favor, escríbenos para decirnos que has llegado bien a casa, porque dicen que hubo mal clima luego de que se fueron y estamos muy ansiosos. A Mary se le cayó la carta, le diría después a un amigo, y me puse a temblar. Salieron rápidamente a Livorno y a Pisa para ver si podían encontrar a sus maridos vivos, ella y Jane Williams. 10 días después de la tormenta, 3 cuerpos aparecieron en la costa cerca de Viareggio, a mitad del camino entre los dos lugares. Eran Shelley, Williams y el marinero de 18 años, Charles Vivian. Trelawney, Byron y Hunt cremaron el cuerpo de Percy Shelley en la playa en Viareggio. Dicen algunos que Trelawney conservó el corazón de Percy Shelley, lo pusieron en un frasco y Mary Shelley lo tendría en su escritorio por el resto de su vida. Qué asco. Dicen luego que cremarían el corazón y lo enterrarían junto con Percy Florence cuando Percy Florence murió, muchos años adelante. Qué asco. Luego de la muerte de Percy, Mary y el pequeño Percy Florence vivieron por un año con Lee Hunt y su familia en Génova, donde muchas veces veía a Byron y transcribía sus poemas. Ella que resolvió vivir para sus escritos y para su hijo, pero problema de plata. El 23 de junio se fue de Génova para Inglaterra y se quedó con su padre y madrastra hasta que un pequeño adelanto de Sir Timothy Shelley, de su suegro, le permitió conseguir su propio lugar. Sir Timothy Shelley había dicho que iba a mantener a Percy Florence solo si se le entregaba a una persona como guardián, una persona designada por él. Mary lo mandó a cagar y entonces Sir Timothy le dio una pobre una pobre pensión anual siempre y cuando criara a Percy Florence en Inglaterra. Y tenía que devolver cada peso cuando Percy Florence heredara la fortuna. Le va a cobrar sorete a la madre. Sir Timothy, hasta el fin de sus días, se negó a encontrarse en persona con Mary Shelley y lidió con ella solo a través de abogados. Mary se ocupó en editar los poemas de su esposo y otros proyectos literarios, pero el preocuparse por su hijo hizo que se restringieran sus opciones. Sir Timothy, porque los sorete viene de familia, amenazó con detener la pensión, el pago de la pensión, si se publicara cualquier biografía de Percy padre. En 1826, Percy Florence se convirtió en el heredero del título de baronet y la fortuna porque su medio hermano, Charles Shelley, la quedó. Son todos unos soretes. No, el pobre Charles Shelley capaz que era buena gente, no sabemos. Ah, bueno, sí, primero Charles... Era el hijo de Harriet, ¿verdad? Bueno, pero Charles, ¿qué es Charles? Pero... Y aquí vemos cómo Sir Timothy aumentó la pensión de Mary de 100 libras por año a 250. ¡Ah! ¡Wow! En realidad son mucho. No, parece que no. Mary Shelley disfrutaba del estímulo intelectual que el círculo de amigos de su padre, William Godwin, nuevamente le proveía, pero sus problemas económicos no le permitían socializar como lo hubiese querido. También se sintió rechazada por gente como Sir Timothy, que aún desaprobaba su relación con Percy. Yo también desapruebo tu relación con Percy porque Percy estaba casado y era un sorete. Este es el año 1995, ¿no? Estamos... La pensión. Cuando le aumenta la pensión ya en 1826. Bien. Ya en 1826. Bueno, vivió cerca un tiempo en Kentish Town, en el norte de Londres, cerca de Jane Williams, la viuda del otro que murió en el naufragio. 250 libras esterlinas en 1926 son 22.250 en 2018.
al año para una madre y un hijo sin un hombre que pudiera ganar más dinero trabajando. Eran medio chetos también. Tienen un nivel de vida que mantener. Como decía, que vivió un tiempo cerca de Jane Williams, porque según una de las biógrafas de Mary Shelley, Muriel Spark, estaban un poquito enamoraditas. Pero tuvieron un problemita porque Jane sugirió que Percy la prefería a ella en vez de a Mary, porque Mary no era muy adecuada como esposa. Claro, todo el temita de la depresión, que es considerada Mary. De su parte. ¿Verdad? Sí. Mary frecuentaba a dos estadounidenses, un escritor llamado John Howard Payne, un actor, y un escritor llamado Washington Irving, que le intrigaban. Payne se enamoró de ella y en 1826 le pidió matrimonio. Mary lo rechazó, diciéndole que luego de haber estado casada con un genio, solo podía casarse con otro. Mala onda, Mary, no tenía que decirle eso. Le dijiste bobo. Payne aceptó el rechazo y además trató de convencer a Irving que le propusiera matrimonio a él también. Irving no quiso. Hubiera sido terrible pareja de escritores de horror. Payne y Irving. No, Payne y... Bueno, sabemos que escribía Irving. Irving es el de Sleepy Hollow. ¿Es ese? Sí. Bueno. En 1827, Mary Shelley urdió un plan para ayudar a sus amigas Isabel Robinson y Mary Diana Dodds, que eran pareja. Mary Diana Dodds escribía con el nombre de pluma David Lindsay. Les ayudó a embarcarse en una vida juntas en Francia como hombre y mujer. Habría que investigar esta tal Mary Diana Dodds si era lesbiana o era un hombre trans, porque eso de una vida como hombre, como marido y mujer, interesante, ¿no? Pero bueno, habría que ver eso. Con la ayuda de Payne, al cual no le proporcionó todos los detalles, porque capaz que Payne decía, no, estas señoras que están haciendo escandalosas, les consiguió pasaportes falsos, imagino que uno de hombre para Mary Diana, y en 1828 los visitó en París y contrajo viruela. Ay, Dios mío. Se recuperó, no le quedaron cicatrices, pero ya no era la joven bella que había sido. Entre 1827 y 1840, Mary Shelley sigue trabajando como editora y escritora. Escribió las novelas Las fortunas de Perkin Warbeck en el 30, Lodore en el 35, Faulkner en el 37. Contribuyó a 5 volúmenes de la enciclopedia Larned Cabinet sobre vidas de autores italianos, españoles, portugueses y franceses. Escribió historias para revistas de mujeres, ayudó a mantener a su padre, ayudaron a encontrarse editores para sus obras, cada uno escribía, me parecía escribiendo. En 1830 vendió el copyright de una nueva edición de Frankenstein a los señores Henry Coburn y Richard Bentley para su nueva serie de novelas Standard Novels. Lo vendió por 60 libras. Luego de la muerte del padre, en el 36, a los 80 años, empezó a compilar sus cartas y sus escritos para publicar unas memorias del padre, como Abel había pedido en su testamento. Testamento que tendría solo pedidos de eso y no plata, porque era el pobre William Godwin. Abandonó este proyecto luego de 2 años, lamentablemente Mary. Siguió publicando y editando poesías de Percy Shelley para que la gente las conociera. En verano del 38, Edward Moxon, que era el editor de Alfred Tennyson, propuso publicar una colección de trabajos de Percy Shelley. Mary cobró 500 libras para editar las poesías de Percy Shelley con Poetical Works, y Sir Timothy insistió que no podía haber una biografía. Mary igual encontró una forma de contar la vida de Percy, incluyendo notas biográficas sobre cada uno de los poemas. Bueno, lo escribió cuando andábamos de joda con unos comunistas, cuando andaba con un tipo, no sé qué, este tipo de cosas. Sí, cuando andaba con un tipo. Sí. Shelley continuó practicando los principios feministas para la época de su madre, ayudando a mujeres que no contaban con la aprobación de la sociedad. Por ejemplo, esto que pasaba con Diana Mary Dodds y sus amigas, ¿no?, que eran lesbianas. También ayudó a Georgiana Paul, una mujer que había sido desterrada por su marido por adulterio, y escribió en su diario:
No me ufano de haberlo hecho, no lo digo en voz alta, miren mi generosidad y grandeza de espíritu, porque en verdad lo único que estoy haciendo es simple justicia y aún así me miran mal por hacerlo. Mary Shelley continuó tratando a potenciales nuevas parejas con precaución y en 1828 conoció y flirteó con el escritor francés Prosper Mérimée, pero una de sus cartas que sobrevive, que quedó, parece ser un rechazo a su declaración de amor. O sea, tenía algún amigote, un amigo obvio, pero nunca amor. Cuando volvió su querido amigo Edward Trelawney a Inglaterra, bromearon en sus cartas sobre casarse, pero bueno, no pasaría. Sin embargo, su amistad se complicó porque Trelawney quería publicar una biografía de Percy Shelley y Mary no podía hacer eso para no perder la pensión que estaba recibiendo de Sir Timothy. También se enojó porque Trelawney se enojó porque Mary omitió de los poemas de Percy Shelley unos poemas que promovían el ateísmo. Pero la principal preocupación de Mary durante estos años era el bienestar de Percy Florence. Uno de los deseos que tenía Percy Bysshe Shelley, era que su hijo fuera a la escuela pública. ¿Vos sabés lo que es la escuela pública en realidad? Public school en Inglaterra son escuelas muy chetas, como Eton College. No son donde van los príncipes, no son públicas porque estén mantenidas con los impuestos públicos. Son públicas porque puede ir cualquiera que pueda pagarlas. Con la ayuda a regañadientes de Sir Timothy, lo enrolaron en la escuela Harrow. Para evitar pagar el costo de la pensión, de ser un pupilo, se mudaron cerca de Harrow para que Percy pueda ir como un alumno diurno. Vos tenías los pupilos que vivían todo el tiempo ahí, que venían de varias partes del país, y los alumnos diurnos. Percy luego fue al Trinity College, a Cambridge, se metió un poquito en política, qué sé yo, por ahí. Nunca mostró ninguna señal de tener las dotes de autor de sus padres. Fue muy devoto hacia su madre y luego de que dejó la universidad en 1841 se fue a vivir de vuelta con la mamá. 1840 y 1842 madre e hijo viajaron de vuelta al continente, viajes que Mary registró en un libro de sus paseos por Inglaterra e Italia. Viajaron un par de años más y en 1844 por fin la queda Sir Timothy, a los 90 años. ¡Wow! Ya se había convertido en Frankenstein para ese momento. Como Mary lo describió, el monstruo. Sí. Como Mary lo describió, Sir Timothy se murió como una flor marchita que se cae del tallo. Ah, precioso. Sí. Le caía re bien. Por primera vez, madre e hijo eran financieramente independientes. Sin embargo, la fortuna heredada no era tan valiosa como esperaba. Recuerden, chicos, ser financieramente independientes no significa ser ricos. No, bueno, pero mal no le fue. A mediados de los 40, Mary se convirtió en víctima de 3 estafadores separados. En 1845, un exiliado político italiano llamado Gatteschi, que había conocido en París, amenazó con publicar cartas que ella le había enviado. Bueno, más que conocerlo, se ve que las cartas tenían algo interesante. Un amigo de su hijo sobornó a un jefe de policía para que le sacara todas las documentaciones a Gatteschi, incluyendo las cartas, que fueron quemadas, fueron destruidas. Poco tiempo después, tienen vocaciones satánicas. Mary tuvo que pagar dinero por unas cartas que habían escrito ella y Percy Bysshe, de un hombre llamándose G. Byron, que se hacía pasar por un hijo ilegítimo de Lord Byron, que a todo lo que sabemos bien podría ser. Sí. También en el 45, el primo de Percy Bysshe Shelley, Thomas Medwin, un tipo que se hacía llamar Capitán Medwin, a pesar de que no había sido llegado a capitán. Había estado en el ejército en la India y eso, este tipo. Ah, sí, para pegarle a los cipayos. Se acercó, una cita, leí un poquito de la biografía de Thomas Medwin cuando estaba investigando. Dice, Thomas Medwin se convirtió en un soldado, si no ilustre, por lo menos competente. Thomas Medwin decía que había escrito una biografía sórdida sobre Percy Bysshe Shelley. Dijo, si me pagás 250 libras no la publico. Pero Mary se negó.
Aparentemente no tenía nada, era un bluff. En 1848, Percy Florence se casa con Jane Gibson. Fue un matrimonio feliz y Mary y Jane se llevaban bien. Ay, por fin. Algo lindo, ¿no? Vivieron los tres juntos en Field Place, Sussex, la casa ancestral de la familia Shelley, y en Chester Square, Londres, y viajaron varias veces al exterior juntos. Los últimos años de Mary lamentablemente fueron aquejados por enfermedad. Del 39 en adelante sufrió dolores de cabeza y de parálisis en el cuerpo, que algunas veces le impedían leer y escribir. En febrero, 1 de febrero del 51, en Chester Square, falleció a la edad de 53 de lo que su médico sospecha era un tumor cerebral. De acuerdo a su nuera, Jane Shelley, Mary había pedido ser enterrada con sus padres, pero Percy y Jane, pensando que la tumba en San Pancras era tenebrosa, decidieron enterrarla Justo con Mary Shelley. Decidieron enterrarla en la iglesia de St. Peter's en Bournemouth, cerca de la nueva casa que habían adquirido en Boscombe. En el primer aniversario de la muerte de Mary Shelley, los Shelleys abrieron un cajón de su escritorio, o de su escritorio que era como un baúl, y encontraron mechones de pelos de bebés, un cuaderno que había compartido con Percy Bysshe Shelley, Qué asco. y una copia del poema de Percy Shelley, Adonis, con una página envuelta alrededor de un paquete de seda que contenía parte de las cenizas de Percy y los restos de su corazón. Imagino que secos. Espero, sí, porque si no me lo va rancio ahí a ese escritorio. Sí. Eso fue la vida de Mary Wollstonecraft Shelley. Redondeamos con un poquito de su reputación como escritora. Uno tiende a pensar, todos conocemos a Mary Shelley por Frankenstein. Tiende a pensar que es lo único que hizo, no sé qué, pero vimos que no. Durante su vida fue tomada muy en serio como escritora, pero muchas veces sus reseñistas no se daban cuenta del costado político que tenían sus escritos. Luego de su muerte, sin embargo, fue más bien recordada como la mujer de Percy Bysshe Shelley, que no fue... Percy no fue muy exitoso en vida como su amigo Lord Byron, sino que fue más bien luego, por todo el trabajo que hizo Mary también. Y como la autora de Frankenstein. De hecho, en una introducción a sus cartas que publica en 1945 el editor Frederick Jones, dice: una colección de este tamaño no podría ser sofisticada por la calidad de las cartas o por la importancia de Mary Shelley como escritora. Es más bien como esposa de Percy que excita nuestro interés. Esta actitud no había desaparecido para 1980 cuando Betty T. Bennett publica el primer volumen de las cartas completas de Mary Shelley. Explica: el hecho es que en años recientes algunos expertos se han dado cuenta que Mary Shelley era algo más que solo la esposa de Percy Shelley y la hija de William Godwin o de Mary Wollstonecraft. Muy poco tiempo después, en 1989, se publicó una biografía muy detallada, con tratamiento experto sobre lo que escribió. Se llamó Mary Shelley, Romance and Reality, por Emily Sunstein. También Percy Florence y Jane, su hijo y su nuera, intentaron victorianizar, o sea, hacer más pacato todavía las memorias de Mary Shelley. Todos se empacatan. Sí, censurando ciertos documentos biográficos que contribuyeron a la percepción de Mary Shelley como una autora más convencional, menos reformista de lo que realmente serían sus trabajos. También sus amigos como Hogg, Trelawney y otros admiradores de Percy Shelley minimizaron un poco la contribución y el radicalismo de Mary. Como que le dieron más bomba a Percy, bueno, era el hombre y pasaban en esa época. Después, por supuesto, como decíamos, todos nos encontramos con Mary Shelley con adaptaciones de Frankenstein, que primero se adaptó al teatro en 1823, mientras todavía vivía Mary, en cine en el siglo XX, en 1910 fue la primera versión cinematográfica, y otras versiones menos, o incluso comedias como El joven Frankenstein de Mel Brooks del 74, o la adaptación más moderna, o una de las más modernas, de 1994 de Kenneth Branagh, donde se llamó Mary Shelley's Frankenstein. A lo largo del siglo XIX la vieron como una autora de una sola novela o como una escritora que editaba otras cosas, y muchos de sus trabajos por todos estos temas han estado fuera de impresión hasta los últimos 30 años,
impidiendo la visión correcta de sus logros. Pero bueno, se ha vuelto a publicar la mayoría de sus trabajos en los últimos tiempos y ha hecho que nuevos expertos hayan hecho estudios, como decíamos, para que se entienda la dimensión de su trabajo y que se le reconozca la calidad como autora y la importancia que tuvo en la literatura de los últimos siglos. Bueno, chicos, ¿qué aprendimos en esta biografía? Percy Shelley era un sorete. No. Ah. Mary Shelley era resalada. Todos los Shelleys eran soretes. ¿Todos? Toda la familia Shelley, sí. Bueno, Y asociados, porque también estaba el capitán... sí, pero Mary fue una Shelley. No, era una Shelley por casamiento. Percy Florence. Percy Florence también era un sorete. No, Percy Florence era buena onda. Pero también era un sorete. Porque censuró algunos de los documentos. Sí. Bueno, yo qué sé, pero quería a la mamá y vivió con ella, y yo qué sé. Ah, sí. Pero bueno, es complicada vida esta de Mary Shelley, pero bueno, Mary Wollstonecraft Shelley. Porque me gusta decir Wollstonecraft, ya lo dije, y lo voy a decir de vuelta. Me gusta decir Wollstonecraft. Wollstonecraft. ¿Alguna otra Apreciación de las mías. ¿Alguna otra conclusión o chicos, reflexión? free love no significa que puede decir Corneando por ahí y todo, sí. no, con respeto siempre. Bueno, tenemos la frase del mes, pero antes un poquito de música antes de llegar al final. Y elegí a la banda Topau haciendo China in Your Hand. No, esta canción, no. Primero te voy a decir que China in Your Hand está inspirada por Frankenstein y Mary Shelley directamente, no como la que elegí de Susie, que es que fue inspirada, bueno, que a mí me pareció que servía. Esta fue inspirada directamente por eso. ¿Querés contar la anécdota? Sí. Bueno, contale. Yo, cuando éramos chicos, dormí... Hace 3 o 4 años. Ni siquiera estaba acá, era tipo hace 2 años o algo así. Sí, 3 años. 2 años. Yo, hace 3 años, me dormía con la televisión prendida con música. Los programas de los canales de música que tiene DirecTV. Sí. Ahora me duermo con la televisión prendida con documentales, sí. Pero antes me dormía con música. Música de los 80, por ejemplo. Sí. Y uno de los días en los que no me podía dormir, como me pasaba muy a menudo, vi que una de las canciones se llamaba China in Your Hand. Y yo digo, ¿cómo vas a sostener el país de China? En la mano, y no te diga. Y le dije ¿A mí? Y te dije a vos al día siguiente. ¿Cómo es esto posible? Yo digo, ¿no están hablando de porcelana? De hecho, la canción habla de cómo cuando sostenés la porcelana a la luz, ves a través de ella y ves lo frágil que es. Vamos con ese tema de Topau, banda que saca... Pero también está perfecto para la China. Es una analogía de la China moderna bajo los maguistas. Sí, con danza interpretativa. Con danza interpretativa. Vamos a escuchar este tema de Topau, banda inglesa de los 80, que por cierto se pone el nombre por un personaje de Star Trek. Sí. Una vulcana. Vamos con eso, la frase del mes y luego el final del programa número 319. Perdidos en el éter. Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes. Lo que me aterrorizó a mí, aterrorizará a otros. Solo necesito describir el espectro que asoló mi almohada a medianoche. Mary Wollstonecraft Shelley. Escucha Universo Alternativo, los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM. Llegamos al final del programa número 319 y gracias profesor Nosotros por acompañarme en este viaje por la vida de Mary Wollstonecraft Shelley. Tinky Winky. Tinky Winky, Gordon is alive. Vamos a leer algunos mensajes más que tenemos por acá. El profesor Cabán nos dejó mensajes sobre nuestro programa 315. Te lo paso por mi pancita de televisión. Y nos dice, ¿qué nos dice por ahí, profesor? Zelda y no fuiste, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo con la mayoría de lo expresado en la reseña, sobre todo en la longitud de algunos arcos, que deberían haberse reducido y que podrían haber sido aprovechados para narrar esos meses perdidos al final del último capítulo. Una serie que arranca lenta, va mejorando y el último capítulo te hace creer más. Lástima que quedó para una tercera temporada. Fijas cosas. Descruzar los dedos, profesor Cabán, porque la cancelaron. Y después nos dice sobre Ant-Man and the Wasp de hace unos meses, que por fin pudo verla, porque él se guarda los programas
para escucharlo después de la película. Finalmente tocó. No sé qué esperé más. ¿Poder acceder a la película para verla o para finalmente poder digerir este programa? Supongo que una suma de las dos. Como siempre, gran resumen de la trama, personajes y plot. Debo decir que me gustó más la primera película, más que nada porque no esperaba los toques de humor, y en esta segunda, como el estar esperándolos, no tiene el mismo impacto. Sí, a mí me gustó más la primera también. Me gustó mucho cómo se utilizaron los cambios de tamaño y las escenas de acción, tanto de personajes como de vehículos y objetos. Creo que en esto el punto se lo lleva esta segunda entrega. Yo creo que en esta ya podían jugar más con eso, mientras que en primera estaban mostrándote el poder de Ant-Man y todo. Y para fans del cómic quiero recomendar una miniserie de 12 números escrita por Robert The Walking Dead Kirkman, llamada El incorregible hombre hormiga de Incorrigible Ant-Man, que es protagonizada por Eric O'Grady, Ant-Man 3, que es una comedia de principio a fin con un héroe cuyo pasatiempo es aprovechar su diminuto tamaño para espiar damiselas mientras se bañan. Todo de desprolijidad. Sí, este Ant-Man 3 en realidad es un agente de S.H.I.E.L.D. que es una mala persona, y luego termina convencido en un mercenario y un villano que se llama The Black Ant. Es muy lindo tipo. Y después tenemos por acá... Como nuestro querido Percival. Sí, como Percy, un sorete. No me parece que Percy es peor. Tenemos al Dr. Guy Osvaldo, la @wololo_, que ¿qué nos dice? Recién estoy con el episodio de Stan Lee y vi que hablaban de un posible cameo en algo de ese. Él hizo una especie de cameo, porque es animada, en Disney Go to the Movies. Ah, bien, no sabía, muchas gracias. Y creo, voy a agregar que hizo la serie también, porque me parece haberlo visto. ¿En la serie también? En las veces que he visto. Puede ser. Perfecto. Bueno, la semana que viene vamos a estar hablando de Daredevil temporada 3, como dijimos hoy, con Ezequiel, fijo colaborador, parte del programa, pero fijo en reseñar series de Netflix, Marvel o de donde vaya, porque vamos a hablar de alguna u otra. Profesor, ¿algo que contar o comentar? All praise de Sun Baby. Sí. Tenemos mucho hambre. Vamos a terminar por acá la grabación para poder comer. Mi pasito de televisión, mi pasito de verdad necesita pescado. Gracias, profesor. Y yo con ustedes, soy Magnus, por si alguno no lo sabía. Se despide Tinky Winky. Nos encuentro la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,